Ministra, gracias por estar en Directo USA. Bueno, hablemos de esta reunión y de los temas que comparten Estados Unidos y España sobre migraciones. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer estar esta tarde con todos ustedes aquí en Washington en una agenda, bueno, pues que se viene desarrollando desde el día de ayer, una agenda muy intensa y bueno, pues uno de los aspectos, una de las citas muy importantes dentro del conjunto de reuniones que hemos ido manteniendo, efectivamente ha sido esta mañana con el secretario Mayorkas, donde hemos tenido la posibilidad de compartir. Nuestro país, España, es, bueno, pues es un ejemplo, bueno, nos acompaña una reputación en la gestión de crisis migratorias y bueno, pues fruto de ese acuerdo trilateral que suscribimos en 2023 los tres países, Estados Unidos, España y Canadá, bueno, pues hemos tenido ocasión esta mañana de compartir esas buenas prácticas que giran en torno a conceptos que son muy importantes y es esa migración legal, ordenada, segura, que pone en el centro los derechos humanos y que, bueno, pues que ya no solamente hablamos de una cuestión, de un reto, de un importante desafío, sino que también lo vamos a transformar, lo estamos de hecho transformando en una oportunidad, con esa dimensión, como digo, humanitaria y que, bueno, pues que hemos podido compartir diferentes prácticas innovadoras y pioneras por parte de España, como son las oficinas de movilidad segura que emanan de ese acuerdo trilateral tan importante que suscribimos los tres países. Paralelos, diferencias entre el fenómeno migratorio, España y Europa reciben también un número importante de migrantes que llegan por diferentes medios, como está ocurriendo en Estados Unidos, tiene implicación política fuerte, pero ¿cuáles son los paralelos, cuáles son las diferencias que ustedes ven en ese flujo de migrantes? Bueno, lo importante, como le digo, en la agenda política de nuestro país está el abordar el fenómeno, el desafío migratorio como una oportunidad, como digo, poniendo en el centro los derechos humanos y, bueno, pues y aplicando una serie de políticas como estas experiencias, estos proyectos piloto, donde centrándonos en la empleabilidad, bueno, pues de las personas migrantes que desarrollan su vida en nuestro país con ese vínculo tan importante como es bueno, pues un contrato de trabajo, ¿no? Y para eso, bueno, pues contando con las herramientas que tenemos, el diálogo social, el hablar con las representantes sindicales y empresariales para, bueno, pues para detectar esos aspectos, bueno, pues como también puede ser la lucha contra la despoblación en nuestro país y, bueno, pues conjugando experiencias y poniendo en común, bueno, pues este compartir y siendo muy contundentes en todo lo que tiene que ver con no tolerar discurso alguno xenófobo ni discurso alguno que alimente el odio. Y en eso, pues evidentemente hemos tenido oportunidad esta mañana con el secretario Mayorkas de compartir esa contundencia. Algo que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, en estados como Iowa y Nueva Hampshire, que acaban de tener sus procesos de elección, la inmigración aparece entre uno de los dos primeros temas, pero se da en estados donde la mayoría de las personas no tienen contacto con migrantes. Es más, el mensaje que llega a través de medios, la narrativa que se ve de un sector de la prensa. ¿Ven ustedes un fenómeno similar en España, que el tema de la migración y el cambio de alguien que llega, que tiene una apariencia diferente, puede generar miedo y se usa con fines políticos? Por eso es, bueno, es un no tajante a ningún tipo de vinculación que puedan alimentarse, que pueda vincular migración con, bueno, pues con aspectos negativos, ¿no? Y yo creo que es muy importante la pedagogía. La desinformación se combate con información y quiero poner, por ejemplo, bueno, pues lo que le decía, ¿no? En las oficinas de movilidad segura, que a través de un contrato de trabajo y bueno, yo creo que se puede comprender muchísimo mejor como el proyecto piloto que se está desarrollando en nuestro país a través de una empresa Cobra, bueno, en el ámbito de las energías renovables, placas solares, instalación de placas solares, por supuesto también conjugando los fondos europeos Next Generation, unos fondos de la Unión Europea. Bueno, pues vienen familias con contrato de trabajo a desarrollar su vida y su proyecto personal, por supuesto desde la inclusión en nuestro país, en una zona en el centro de España, en Valladolid, donde, bueno, pues evidentemente pues puede haber también aspectos como la despoblación, que es una cuestión a observar. Quiero decir, es una manera integral
con unas políticas inclusivas. No es casualidad que el ministerio que tengo el honor de dirigir sea el Ministerio de Seguridad Social, Política Migratoria e Inclusión, y esa manera de compartir y exportar y lo que hemos hecho esta mañana, pues ese ejemplo que desde luego tiene España en la gestión de crisis migratorias y la gestión del fenómeno migratorio para ponerlo en común y seguir avanzando en esta materia tan importante para nuestro país y para que compartimos también con Estados Unidos. Esta semana se dio un hecho que tiene que ver con algo que ocurrió antes de que usted llegara a su cartera. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirmó que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos fue ilegal, porque hubo absoluta inobservancia de las prescripciones de la ley de extranjería. ¿Hay contradicciones entre la intención del gobierno y la ejecución de algunas medidas que tienen que ver con esos migrantes? Bueno, sobre esta cuestión ya ha tenido ocasión mi compañero ministro de Interior, Marlaska, de pronunciarse y desde luego, como saben, el Gobierno de España acata y respeta cualquier pronunciamiento judicial. Pero como le digo, la política migratoria de nuestro Gobierno pone en el centro, hablamos de derechos humanos y desde luego frente a posibles discursos, ¿no?, de odio xenófobos, desde luego ponemos una absoluta línea roja y combatimos con información y con unas buenas prácticas y una altura de miras. Y en esta materia le diré que Europa mira a España, España mira a Europa y también hoy hemos podido constatar que también Estados Unidos de alguna manera mira a nuestro país en cuanto a la gestión de las políticas migratorias. Su cartera es amplia, decía usted, seguridad social, inclusión y migraciones. ¿Cómo hace para compaginarlo y qué tan relevante es el tema de la inclusión con la migración en España, un país que ha recibido migrantes durante décadas? Muchos de ellos se pueden integrar y, a diferencia de Estados Unidos, en la mayoría de los casos es más fácil eventualmente legalizar la situación. Inclusión y migración, ¿cómo se dan esos dos puntos? Pues precisamente porque es algo transversal, porque quizás debiéramos hacer un cambio de concepto o ayudar a hacerlo, ¿no?, a nivel, incluso le diría yo que a nivel mundial, y poner no solamente el foco en la vulnerabilidad. Por supuesto, claro que estamos trabajando protocolos para que no se produzca esa doble vulnerabilidad que puede producirse con una lucha radical contra las mafias y contra con cualquier práctica como coyotes o cualquier tráfico ilegal de personas, pero también poniendo el acento en la empleabilidad, porque evidentemente la inclusión y el objetivo de que esas personas migrantes no tengan que poner en riesgo su vida, no tengan que tomar esa dura decisión de poner en riesgo su vida para buscar un futuro mejor, pues casi incluso le diría que desde sus propios países, trabajando en los países de origen, pues poniendo el acento en la empleabilidad, pues como la práctica de las oficinas de seguridad, de movilidad seguras, pues sea ese camino, ¿no? Y por eso precisamente tiene todo el sentido la inclusión como de manera transversal, ¿no? Y también incorporando la evaluación, el que podamos evaluar esas políticas públicas en esta cuestión tan sensible como es la migración y si hay que corregir, hay que reorientar, hay que profundizar, pues una vez que evalúes, pues podamos constatar dónde pueden estar también las cuestiones, aspectos a mejorar que seguramente pues puede haber, ¿no? Pero yo creo que esa es, pues tiene todo el sentido el que la inclusión acompañe a las políticas migratorias. Y es un debate en Estados Unidos en donde se habla del impacto de la llegada de migrantes, pero la economía los absorbe con empleos. Por supuesto, si están indocumentados, cobran menos de si regularizan su situación. Un debate que no termina. Muchas gracias, ministra de Inclusión y Migraciones de España, Elma Sáez Delgado. Gracias por estar en Directo USA.